Buenas tardes, en esta oportunidad voy a explicar el tema para el día de hoy, que es el tema de la ley penal. Lo que sucede es que la facultad de castigar que corresponde con exclusividad al Estado, que se conoce como jus puniendi. El Estado es el único capaz de obligarnos a hacer cosas en contra de nuestra voluntad. Se manifiesta para la aplicación a través de un conjunto de normas jurídico-penales a las que llamamos jus poenale, que tienden a regular la conducta humana de una sociedad jurídicamente organizada. Ese conjunto de normas penales que tienen un doble contenido: la descripción de una conducta antijurídica delictiva y la descripción de las consecuencias penales, penas y o medidas de seguridad, constituyen lo que denominamos ley penal del Estado. Y decimos del Estado porque la ley penal es patrimonio únicamente del poder público, representado por el Estado como ente soberano. A diferencia de otros derechos, solo el Estado produce el derecho penal. Principio de legalidad. Su primer sentido, nullum crimen nulla pena sine lege, deriva en el nullum crimen nulla pena sine lege previa. En esta idea ya se reconocen las ideas garantistas del principio de irretroactividad de la ley penal incriminadora y del de retroactividad de la ley penal más benigna, siendo ambos fases, cuando no efectos, del principio de legalidad. Con el desdoblamiento hacia el nullum crimen nulla pena sine lege stricta, se descarta la elección consuetudinaria de comportamientos penales típicos. No tardó en asomar un tercer principio, nullum crimen nulla pena sine lege stricta, que prohíbe el empleo de analogía para crear figuras delictivas o justificar, fundamentar o agravar las penas. El principio de legalidad en materia penal ha sufrido a lo largo del tiempo transformaciones que caracteriza la más sólida garantía conferida a la libertad individual dentro de un Estado de régimen democrático. Este principio se encuentra instituido en el artículo 17 de nuestra Constitución, el cual expresa que no son punibles las acciones o omisiones que no estén calificadas como delito o falta y penadas por la ley anterior a su perpetración. La prohibición de incriminaciones nuevas e indeterminadas a través del principio nullum crimen nulla pena sine lege certa o principio de taxatividad, determinación o mandato de certeza. El principio de legalidad se manifiesta en una triple implicación penal, procesal y ejecutiva. En general se sigue usando la expresión latina nullum pena sine lege, que es la forma más extensiva y que viene a demostrar la complejidad del principio, pues este no solamente se refiere a la previsión expresa del delito, sino también a la pena. Principio de legalidad penal. Este principio se refiere a la previsión legal de toda conducta humana que pretende ser incriminada. Principio de estricta legalidad. Tal expresión adjetiva puede servir para ocultar la idea de que la estricta observancia de la ley se haya limitada a lo que define la incriminación a la que corresponda una pena. Se refiere menos a un principio y más a un procedimiento, pues la forma de expresión de legalidad es precisamente la reserva exclusiva de la materia a través de la ley formal y materialmente considerada. Algunos hablan de reserva absoluta y reserva relativa. Por relativa, el legislador fija las líneas fundamentales, delegando su detalle a la administración. Por la absoluta, solo la ley penal puede regular la materia penal. La ley penal es aquella disposición por virtud de la cual el Estado crea derecho con carácter de generalidad, estableciendo las penas correspondientes a los delitos que define.
Podemos decir que es un conjunto de normas jurídicas que definen los delitos y las faltas, determinan las responsabilidades y las exenciones y establece las penas y medidas de seguridad que corresponden a las figuras delictivas. Vamos a establecer la definición de lo que es la ley penal. Y la ley penal decimos que es aquella disposición por virtud de la cual el Estado crea derecho con carácter de generalidad, estableciendo las penas correspondientes a los delitos que definen. El conjunto de normas jurídicas que definen los delitos y las faltas, determinan la responsabilidad o las excepciones y establecen las penas o medidas de seguridad que corresponden a las figuras delictivas. La ley penal es una norma de carácter general que asocia una sanción, una pena o medida de seguridad a una conducta prohibida por ella, que es el delito o falta. Entonces, la ley penal define los delitos y las faltas y también determina las responsabilidades o las exenciones y establece penas o medidas de seguridad. Características de la ley penal. Se refiere a que la ley penal se dirige a todas las personas. La primera característica es la generalidad, obligatoriedad e igualdad. Se refiere a que la ley penal se dirige a todas las personas naturales o jurídicas que habitan un país y por supuesto todos tienen la obligación de acatarla. La ley penal entonces resulta ser general y obligatoria para todos los individuos dentro del territorio de la República. Exclusividad de la ley penal, es decir que solo la ley penal puede crear delitos y establecer las penas y medidas de seguridad para los mismos. Permanencia e ineludibilidad de la ley penal. Se refiere a que la ley penal permanece en el tiempo, en el espacio, hasta que otra ley abrogue o la derogue, y mientras ésta permanezca debe ser ineludible para todos los que habitan el territorio nacional, salvo las limitaciones de inmunidad y antejuicio a que nos vamos a referir. Hablamos de abrogar cuando nos referimos a la abolición total de una ley, mientras que al hablar de derogar nos referimos a la abolición parcial de una ley. Estas son las características de la ley penal. Continuando con el tema de las características de la ley penal, sabemos que la ley penal es sancionadora. Lo que realmente distingue la norma penal es la sanción, que bien puede ser una pena o una medida de seguridad. Es constitucional. Se refiere a que indiscutiblemente la ley penal, como cualquier otra, no solo debe tener su fundamento en la ley suprema, que es la Constitución de la República, sino debe responder a sus postulados y lineamientos políticos. Formas de la ley penal. Cuando nos referimos a formas de la ley penal, tomamos como base el órgano u organismos del cual tomó vida. En ese sentido, hablamos de ley penal formal y ley penal material. Ley penal formal es todo precepto jurídico penal que nace del organismo o sistema político técnicamente facultado para crearla, que en nuestro país es el Congreso de la República, organismo legislativo. Tal es el caso del Código Penal, decreto 17-73 del Congreso de la República. Ley penal material es toda disposición o precepto de carácter general, acompañado de una sanción punitiva, que precisamente no ha emanado del órgano constitucionalmente establecido para crearlo. Tal es el caso de los decretos leyes, que se emiten para gobernar durante un gobierno de facto, por no existir organismo legislativo. Y recordemos que los decretos leyes son aplicables en nuestra legislación
amparados en el artículo 16 de las disposiciones transitorias y finales de la Constitución Política de la República de Guatemala. Un ejemplo de un decreto ley es el Código Civil. Vamos a hablar de las leyes penales especiales. Es el conjunto de normas jurídico-penales que, no estando contenidas precisamente en el Código Penal, regulan la conducta de las personas pertenecientes a cierto fuero o tutelan bienes o valores jurídicos específicos, convirtiéndose en leyes penales especiales. Los convenios internacionales son acuerdos o tratados que se llevan a cabo entre distintos países. Un ejemplo es el caso del Código de Derecho Internacional Privado, o también tenemos también el Pacto de San José, que son tratados internacionales. Recordemos, tenemos que tener en cuenta el artículo 46 de la Constitución en cuanto a la jerarquía de la norma jurídica. Los tratados y convenios internacionales tienen superioridad, mayor jerarquía que el ordenamiento interno. Tenemos dentro de las especies de la ley penal, tenemos decretos leyes, que ya lo expliqué, y voy a explicarles las leyes penales en blanco. Son disposiciones penales cuyo precepto es incompleto y variable en cuanto a su contenido. Son leyes penales en blanco e incompletas aquellas que aparecen en el Código Penal bien señalada la pena, pero la descripción de la figura delictiva de tipo penal debe buscarse en una ley distinta o reglamento de autoridad competente a lo que queda remitida a la ley penal. Ejemplos de este tipo de leyes penales tenemos el artículo 305, 311, 426 y 427 del Código Penal. Gracias por su atención.